Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles. En la Mimi Prado les habla en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Este es el programa de hoy. Vamos a hacer un giro y nos vamos de vuelta a América Latina y a esa América Latina de nuestros pesares. Y el tema de hoy, por supuesto, tendría que ser o Argentina o Ecuador, pero Ecuador por lo que significa ese caos delincuencial y las medidas que se están tomando para combatirlo y la insolvencia social que genera parte de todo estallido, nos obliga a una reflexión seria y a profundidad sobre qué pasó y qué está pasando en el Ecuador en este momento. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Es increíble cómo llegamos al Ecuador. Como vivimos en la sociedad globalizada del espectáculo, ya nada parece tener importancia si no es presentado en vivo por las cámaras. Por eso es perfectamente concordante con la dominante cultura del entretenimiento que en Ecuador un canal de televisión fuera tomado por asalto por un grupo armado en plena transmisión de noticias. O sea, ellos también entienden la necesidad de hacer público el espectáculo de su terror. Fue así como el pasado 7 de enero las pandillas del crimen organizado de Ecuador pusieron al mundo frente a una demostración directa de su reinado de violencia. Y eso fue lo que hizo la noticia internacional. Eso fue solo el aviso del inicio de la oleada de terror. En los días siguientes, en las calles, y reinaron todo tipo de agresiones indiscriminadas, carros bombas que estallaban, olas de secuestro, casas quemadas, gente golpeada o asesinada en la calle. Pero hay que decir que no había un propósito económico detrás de estos ataques. Su violencia no perseguía remuneración alguna, era un acto político, un mensaje público. Advertían al gobierno la exigencia de negociar condiciones de funcionamiento operativo de las bandas, en especial desde las prisiones que han sido convertidas en sus centros operativos. Y entonces aquí, así comenzamos. Cómo un país con la reputación de ser tranquilo, como Ecuador, ha llegado a este punto de dominio de la violencia del crimen organizado. Y esto es muy importante porque yo no quiero que algún día digan en alguna parte cómo es posible que un país con reputación de ser tan tranquilo como Costa Rica ha llegado a una cosa semejante. En el 2019 su presidente dijo, del entonces presidente, esta isla de paz en medio de un mundo lleno de violencia sobre el Ecuador. Así es, entonces el punto que tenemos que distinguir en este tema, lo que son detonantes inmediatos de los sucesos actuales y las raíces políticas, sociales, administrativas, nacionales, que se unen además a corrientes geopolíticas internacionales más profundas. Y no me estoy refiriendo solo a geopolítica de Estado, sino Geopolítica del narco. droga es un fenómeno internacional y por lo tanto sus grandes carteles tienen geopolíticas. Lo actual, bueno, la geopolítica es eso, son las condiciones geográficas o locales que se vinculan a intereses internacionales y para los cuales se determinan determinadas acciones. Y una de las acciones que ha ocurrido en la geopolítica de la droga es irse al Ecuador. Lo que vamos a estudiar es por qué y cómo. Lo actual es que la población ecuatoriana está viviendo en la repetición en su país del terror de Pablo Escobar en Colombia a mediados de los 80, cuando Escobar plantaba bombas que estallaban en las principales ciudades y Escobar hacía todo eso para negociar que no se aprobara la extradición a los Estados Unidos. Ahora, el término de la negociación básica es que no se afecten las modalidades de funcionamiento carcelario del crimen. Esa es la particularidad de Ecuador. Y es que en Ecuador las cárceles se han convertido en los grandes ejes operativos del funcionamiento criminal de la banda.
A diferencia de otros países donde la lucha por dominar plazas se desarrolla en centros urbanos, en barrios marginales, etcétera, en Ecuador, hasta el dominio territorial no se combate en el territorio. Parte del combate en la cárcel, del control de las cárceles. Las cárceles son totalmente dominadas por la banda y en ellas se encuentran los centros de mando, con niveles increíbles de control. Un jefe encarcelado se siente más seguro detrás de las rejas que en la calle. Así lo No dice. en va Así No, lo sí, dicen claro. públicamente. Estamos más seguros en la cárcel y en la cárcel tengo el control total. Además, se descabezan entre ellos 419 ejecutados al interior de la cárcel, ¿verdad? 600, mimi, 600, mimi. Pero 600. bueno, no en vano los jefes de varias organizaciones, incluyendo las más grandes, vivían en la cárcel. Y digo vivían, ¿verdad? No es que estaban presos, porque las cárceles eran eso, un domicilio de los jefes de las bandas, gozan de todas las comodidades imaginables, entran y salen cuando quieran. Por eso, cuando hay guerra de pandillas, siempre se traduce o comienza con motines carcelarios. Yo te decía, según el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, entre 2019 y 2023 murieron 600 prisioneros asesinados en disputas carcelarias. Y el grado de crueldad de los enfrentamientos se muestra igual que en México. Sembrar el terror es un componente central de la estrategia del control social. 90 prisioneros han sido hallados decapitados. Hubo una ocasión en que creo que hasta 40 en una sola ocasión. Solo sus partes han sido encontradas en otras partes. 40 cuerpos humanos se han visto desmembrados y han tenido que ser reconocidos por ADN. Entonces, Pero además lo hacen no solo dentro de las cárceles. Ese desmembramiento, esa aparición de cabezas, esa aparición de órganos en los puentes es parte del accionar de la banda de Guanajuato, no, perdón, ya me acordaré del nombre, que tiene la característica, Sinaloa el otro cartel mexicano, este, la el nueva generación, cartel Jalisco Jalisco nueva Nueva generación. Generación, Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación ha hecho una religión de su accionar y tiene la Santa Muerte como el faro. Y parte de es las ceremonias para crear destrucción, ¿verdad? Hay algo además mítico en el juego de Jalisco Nueva Generación que hace que las cabezas, los corazones, los ojos sean Sí, es una especie de culto demoníaco, es una mezcla muy compleja. Bueno, ¿cuáles son las razones inmediatas del terrorismo actual? Me refiero a ¿por qué ahora? ¿Cuál fue la chispa que provocó ese estallido? Los analistas todos sostienen que la batalla fundamental, el caballo de batalla de las elecciones de Noboa, fueron sus promesas de lucha contra el crimen. Al parecer, todo su mercadeo político electoral se centraba en promesas de control del crimen organizado. Y fue, dicen, el factor más importante del ajustado triunfo suyo, ya que justo antes había sido asesinado Villavicencio, un candidato presidencial, y en la mente de la población eso estaba muy presente. Entonces, como su mandato es apenas de 18 meses, Noboa necesita presentar resultados espectaculares en lo que se ha convertido en el mayor problema de Ecuador, es decir, en el crimen. Es aquí que entró el Plan Fénix. Ese se supone que lo presentó en la campaña, lo ha presentado varias veces luego, es el eje sobre el cual quiere lograr cambios sensibles en corto tiempo. Hay varios componentes interesantes en el Plan Fénix, sin duda. Pero este 22 de enero comenzó a ser ejecutado una de sus componentes más interesantes. Primero anunció imitar el Plan Bukele, construir de forma inmediata gigantescas prisiones de superseguridad, incluyendo barcos prisión, y para construirlos contrató a la misma firma que hizo las cárceles de Bukele y ahí mismo dijo en México. lo que hizo Bukele en El Salvador,
pero también el mismo Y equipo también, dice, y también cárceles en México, efectivamente. Pero ahí dijo, los happy lovers pueden sentirse felices. Y lo dijo así porque de alguna manera la forma espectacular que ha trabajado Bukele y los resultados que ha tenido, contradictorios como sean, pero en el combate del crimen ha sido bastante importante, han sido populares en toda América Latina, incluyendo en particular en Ecuador. Entonces él siente que decir que va a ser como Bukele le da simpatía. También las bandas del crimen organizado conocen lo que le pasó a las maras con la represión y las cárceles de Bukele. Y antes de verse confrontadas con una situación parecida, las bandas decidieron atacar primero. De hecho, el detonante del nuevo estallido ocurrió cuando se intentó el traslado carcelario de Fito, el jefe de los choneros. Cuando llegaron a la cárcel, se dieron cuenta que Fito no estaba. O sea, ni siquiera sabían cuándo se fue. Hay especulaciones, eso simplemente muestra que entran y salen cuando les da la gana. Hasta ahí están las cosas. Al día siguiente, es lógico, el jefe de los lobos escapó. ¿Por qué? Porque con ellos dos iban a comenzar el proceso de meterlos en la cárcel de nuevo estilo a los Bukele. Se escaparon y se dieron cuenta que eso comenzaba y comenzaron a atacar. El nuevo gobierno del presidente Noboa reaccionó a todo esto, a todas estas situaciones, imponiendo un toque de queda nocturno en todo el país, declaró al país en estado de conflicto armado, declaró terroristas y objetivos militares a 22 bandas y paralelamente a eso activó los protocolos de colaboración financiera, técnica militar y de inteligencia suscrito con los Estados Unidos, que lo hizo Sasso en el 22 y el protocolo se firmó en el 23, lo que permite la intervención militar de tropas de los Estados Unidos en Ecuador para combatir la delincuencia. El FBI intensificará su presencia física con oficinas de personal en varias ciudades. Y la Corte Constitucional de Ecuador le dio permiso a Noboa para que permita, sin tener que pedir permiso al legislativo, el ingreso de tropas norteamericanas en Ecuador. Es una pero con cosa. elementos además muy graves. No ponen límites a la cantidad de tropas, no ponen límites en el espacio geográfico, o sea, nada, hay libertad total, o sea, por aire, tierra y mar, el ejército de Estados Unidos puede entrar en las condiciones se considere adecuado al Ecuador. Es decir, Bueno, es muy en serio. serio, eso perfila los tres pilares de la estrategia de Noboa. Uno, dar mano libre al ejército, creando un estado virtual de guerra civil contra la delincuencia muy al estilo de México. Aplicar el esquema de represión y control carcelario de Bukele y dar mano libre a los Estados Unidos para intervenir en el país. Esos son sus tres grandes ejes. Y antes de reflexionar sobre la eficacia de esa combinación enmarañada de estrategia mexicana salvadoreña con intervencionismo norteamericano, quiero que reflexionemos cómo llegamos a esto. Para eso necesitamos entender la cronología del poder de las mafias en Ecuador. La situación actual ha sido determinada por la confluencia de tres grandes factores, dos nacionales y uno internacional. Los factores nacionales son el derrumbe de las políticas sociales de apoyo a sectores y zonas vulnerables. El segundo factor nacional es el desmantelamiento de la inversión estatal en todos los sistemas públicos de control, seguridad e inteligencia. Y junto a esos factores ha jugado un papel decisivo la geopolítica de los grandes carteles de la droga, que como vamos a ver después, vieron en las condiciones sociales y administrativas del Ecuador una excelente ocasión para moverse, Y ya que además, estaban siendo. producto del plan de paz de Colombia, que las FARC deja de crear, manejar el territorio para el A tráfico eso, de la droga, a, a ¿verdad? eso me estoy refiriendo, a Y eso el me estoy plan refiriendo. Colombia anterior todavía, que también tira hacia el Ecuador y hacia Costa Rica y Centroamérica, parte de la basura del narcotráfico. Bueno, comencemos por el comienzo.
Al final de 2 periodos de gobierno de Rafael Correa, en 2017, Ecuador era visto como un caso de éxito de la lucha contra el crimen. Entre 2007 y 2017, el gobierno de Corea había asumido una política integral de combate al crimen organizado. No era su propósito combatir el crimen organizado, pero era uno de los elementos. Esa política combinaba vigilancia contra la represión, encarcelamiento con programas de reinserción, acción represiva con inversión social en desarrollo humano. En 10 años, Perdón, hasta universidades, clases universitarias para los jóvenes que estaban presos y además muchísima acción social y cultural y deportiva para los jóvenes en barriadas marginales para que sintieran, para que pudieran tener ascenso social y no cayeran en manos del crimen organizado. mejoraron los índices de pobreza, se invirtió en entornos urbanos críticos, los programas de inserción social de bandas juveniles disminuyeron el mercado de la desesperación, porque es en ese mercado de la desesperación social donde se alimenta el reclutamiento de las bandas delincuenciales. Pero esa inversión social supone resultados solo en el largo plazo. Entonces se acompañó con políticas preventivas y represivas de corto plazo. La política social se combinó con una alta inversión pública en seguridad. Se aumentaron los efectivos policiales. Se tecnificó la presencia policial según la incidencia territorial del delito. Se mejoraron los programas de prevención y represión. Se aumentaron enormemente las cárceles y se incrementó el control carcelario. Y los resultados fueron realmente espectaculares. Y no voy a hablar de los datos que da el propio gobierno de Correa, voy a hablar de las estadísticas del Banco Mundial, que entre 2008 y 2017, entre el 8 y el 17, durante los gobiernos de Correa, en el escaso tiempo de 9 años, el Ecuador pasó de 20 homicidios, 20 mimí, por cada 100.000 habitantes en 2008 a solo 5.6 homicidios por 100.000 habitantes. Y Se pobreza. alcanza, sí, claro. Se alcanzó la segunda tasa más baja de criminalidad de América Latina. Ecuador era solamente menos seguro que Chile, pero eso no fue un proceso automático. De hecho, todavía en 2011, cuando ya llevaba varios años Correa, la tasa de homicidios apenas había cambiado. Era todavía de 17 homicidios por 100.000 habitantes. Y esa cifra es la que casi siempre sale en los noticieros, los 17 por 100.000. No se recuerda que había 20 por 100.000 al comienzo. Pero combinar de una forma consistente política represiva con política de supervisión de las fuerzas del orden y con una masa crítica, sistemática, masiva de políticas distributivas focalizadas en educación para el empleo, fueron poco a poco teniendo un enorme impacto. Esas políticas lograron neutralizar la geopolítica de la droga, porque ya entonces los grandes carteles habían apreciado las especiales condiciones geográficas de Ecuador como sitio de tránsito del comercio internacional de drogas. Yo iba a hablar más de esas condiciones, pero creo que no es necesario. La institucionalidad del Estado era sólido y el ambiente social no se prestaba a los reclutamientos masivos que se dieron después. De hecho, las bandas delincuenciales eran en esos momentos un factor marginal en la vida social de Ecuador. Pero apenas en 2018, un año después de la salida de Correa, todo cambió, Mimi, de una forma drástica, pero así, un corte como con cuchillo. En apenas 7 años después del gobierno de Correa, la tasa de homicidio doloso aumentó hasta 45 actualmente por 100.000 habitantes. Ecuador se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo. Pero Pasó sí, de ser un país tan seguro como Chile a ser un país más peligroso que México. pero si eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron la inteligencia carcelaria, eliminaron la inteligencia en la policía, el servicio de inteligencia, crearon, o sea, destruyeron todo el aparato de contención que Ecuador había desarrollado, por decir que el Estado debía ser más pequeñito, una visión neoliberal torpe, casi criminal.
Y sí, mira, la realidad es que los mejores analistas que yo he leído dicen de una forma como no se ha explicado cómo pues, se hizo eso. Todavía no ha habido una explicación suficiente. Quiere decir que en el fondo, Mimi, hay gato encerrado para que una política tan que destruya tanto el control criminal. No solamente es criminal como adjetivo, probablemente es criminal en sí misma, o sea, ligada a intereses espurios. ¿Qué pasó entonces para que Ecuador se convierta en el infierno que es? Bueno, la realidad es que se pueden mencionar muchas cosas. Se puede hablar de las características de lavado de dólares en una economía dolarizada. Se puede mencionar los cambios en el comercio de drogas provocados, como vos dijiste, por los procesos de pacificación en Colombia, que voy a explicar para que se sepa por qué. Pero todos esos factores externos no actuaron en el aire. Todas las influencias internacionales tuvieron el impacto que tuvieron solo porque encontraron en Ecuador un terreno fértil facilitado por las políticas nacionales del Entregado, Ecuador. entregado, Fausto, no es ni siquiera facilitado, pareciera, como bien señalaste, entregado a cómo es a las políticas criminales. Bueno, esa es la A parte medida que esencial. además se eliminaron toda la parte, las partidas sociales, el trabajo con los jóvenes, las políticas de reinserción, todo eso se eliminó y pasaron a tener de nuevo índices de pobreza importantes y de nuevo una juventud desesperada, sin salida, que es carne de cañón para el crimen organizado. Este es un buen momento, Mimi, para que hagamos. Muy bien, regresamos con ustedes en unos minutos. De regreso con ustedes, nuestro programa de hoy, Bolivia, esa insolvencia social que produce el caos delincuencial. Y antes del quiebre estábamos eh, Ah, como las políticas neoliberales del gobiernos que siguieron a Correa entregaron, se puede usar esa palabra, en manos del crimen organizado a Colombia. Ahora, bueno, ¿por qué se da la creo, política que permite eso tan fácil? creo que lo que dijiste, esa frase es así de cruel, pero totalmente exacta. Entregar el país al narcotráfico con abandono de políticas sociales. Ese es el punto esencial. Y Si las policiales, administraciones, y policiales y de sí, justicia. claro, claro, claro. Si las administraciones de Correa habían creado un ambiente social resiliente contra el crecimiento del crimen organizado, a partir de 2017, Lenín Moreno, bajo presión del Fondo Monetario Internacional, asumió una política neoliberal tremendamente radical, abrupta, realmente repentina. Se abandonaron todas las políticas de redistribución, se adoptó una política de austeridad, pero para colmo de males, la austeridad se aplicó, como vos lo acabas de apuntar de una forma muy correcta, no solamente en lo social, sino que se restringió el gasto público en la judicatura, en la fiscalía, en los cuerpos de investigación, en las fuerzas policiales, en la inteligencia del ejército, en la policía y en las cárceles. Y al mismo tiempo crecía la población carcelaria. El presupuesto de las prisiones disminuyó, se congeló los aumentos salariales para los guardas, se cerró el Ministerio de Justicia, vos lo habías apuntado, pero el punto particular del Ministerio de Justicia es el único que llevaba el control de las cárceles, o sea, se dejó las cárceles al garete con un director prácticamente Que ahora sin, está en sin... la cárcel porque además Es hay correcto, es una correcto. corrupción enorme en el sistema carcelario. Todo eso lo hizo Moreno, que era el vicepresidente de Correa. El siguiente gobierno, el de Sazo, un banquero, fue mucho peor. Y Lazo, sí, el siguiente, el de Sazo. ¿Lazo o lazo, Sazo? lazo. Lazo. Entonces el de Lazo, que era un banquero, fue mucho peor y profundizó aún más los recortes. Por eso entonces veamos el panorama de lo que pasó. En los barrios la presencia policial desapareció. En las cárceles
las pandillas encontraron un ambiente propicio para la corrupción de los guardas y de la administración carcelaria. En poco tiempo llegaron a tener total control de las cárceles. En las zonas vulnerables, en los barrios pobres, paró la inversión en infraestructura y el ambiente urbano se deterioró. La pobreza aumentó. El desempleo creció Y de un llegó empleo. la pandemia, que además dejó totalmente en la calle al Ecuador con miles de muertos. Todos recordamos esas imágenes por falta de acción de gobierno. Y bueno, se cerraron los programas de inserción social y con todas esas medidas creció la desesperación. El ambiente social y de seguridad deteriorado se convirtió en caldo de cultivo para la descomposición delincuencial. Una parte de la población se vio en el trance de tener que colaborar con bandas como acto de supervivencia. Y Ecuador se convirtió en tierra abonada para la geopolítica de la droga. Pero ya hay que reconocer que la política carcelaria de Correa tenía un eslabón de control muy débil, Sí. porque en 2015 Rafael Correa cometió un error fatal, que fue generalizar la prisión preventiva masiva a todos los pequeños traficantes antes del juicio, prisión preventiva. Y Ese se fue un error llenaron las brutal. cárceles y en las De, cárceles se unieron las bandas. de 11.000 presos pasaron a 40.000. Se multiplicó por 4 la población carcelaria. Miles de jóvenes sin recursos se encontraron en prisión, vulnerables para ser reclutados por las pandillas. Ya dijimos que suprimieron el Ministerio de Justicia, que disminuyeron el presupuesto de las prisiones, que se cuadriplicó la población carcelaria. Bueno, y cuando todo eso se suma a la corrupción, se comprende que las cárceles terminaron convirtiéndose en bases operacionales para las pandillas. En fuertes, en, en fuertes como los fuertes medievales para la protección de la delincuencia. Bueno, la mayoría de los líderes siguieron organizando sus actividades desde la celda. Estudios especializados dicen que más de una cuarta parte de las cárceles ecuatorianas están totalmente controladas. Yo siento que se queda corto. Sí. Obviamente, el fortalecimiento de las pandillas, el crecimiento de la violencia y el poder del narcotráfico en Ecuador tampoco puede explicar que solamente a partir de deterioro social y de seguridad institucional. Las condiciones nacionales, sociales y policiales favorables al movimiento de los carteles se dieron solo cuando se movieron los carteles. Es decir, había condiciones externas que empujaron al tráfico de drogas hacia Ecuador. Y fue esa geopolítica de la droga que encontró en el deterioro social y en el deterioro del control policial condiciones favorables para que los carteles de la droga internacionales comprendieran que Ecuador era una respuesta rentable a transformaciones políticas que habían alterado las condiciones de tráfico de la droga, sobre todo en Colombia. Aquí yo quiero explicar un poquito esas condiciones, porque dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque a partir del desarme de la FARC, producto de la pacificación del conflicto armado, en las fronteras entre Colombia y Ecuador, el tráfico de cocaína colombiano era controlado por sectores subordinados al mando militar centralizado de la FARC. Y cuando ese mando centralizado de la FARC se desmoviliza, ocurre entonces que en la región fronteriza todos los grupos se fragmentan y comienzan a producir cocaína, pero no tienen la capacidad y la fuerza para convertirlos en un comercio internacional. Creó un vacío de poder en la cadena de valor de la droga. Y En ese llegó vacío, de inmediato por los no, grandes no, ya, ellos genios. estaban, ellos estaban antes, Mimi, ellos estaban antes, ellos han estado siempre. Lo que ocurre es que encontraban en el poder de la FARC
un grupo centralizado que tenía capacidad incluso económica para asumir directamente muchos de los elementos de la cadena de valor. Pero cuando se desaparece eso, los carteles internacionales necesitaban consolidar los grupos y encontraron que si los consolidaban en Colombia, tenían que decidir la ruta por donde llevarlos a la costa y pensaron, se descubrieron que en las condiciones de Ecuador era más rentable pasarlas por Ecuador. Y entonces dos grandes carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, y dos carteles europeos, la mafia albanesa y la rangueta italiana, se acercaron a los territorios de producción de hoja. Se disputaron proveedores ofreciendo suministros al por mayor porque ellos necesitaban producir a grandes cantidades y no pretendieron controlar el territorio. Y entonces los grupos sueltos disidentes de la FARC, situados en la frontera con Ecuador, se concentraron en el suministro de la hoja, pero no podían asumir la complejidad de almacenamiento, acopio, producción, exportación, transporte de la droga. Y ese vacío fue llenado por estos carteles. Y entonces los controles policiales y de seguridad debilitados, el desmantelamiento de las unidades de inteligencia financiera, la eliminación del control de legitimación de capitales, se unió a un ambiente propicio para el reclutamiento delincuencial. O sea, hizo que realmente las condiciones de Ecuador se combinaran con las condiciones internacionales. Entonces, esos cuatro grandes carteles que tenían pequeños productores como proveedores en Colombia pasaron a realizar inversiones masivas de capital para la producción, acopio, almacenamiento y transporte de cocaína por aire y mar. Paralelamente protegieron esas inversiones con masivo reclutamiento de bandas delincuentes que respondían por la seguridad operativa en todos los puntos de la cadena de valor de la droga. Y bueno, uso intensivo del reclutamiento para razones de seguridad. Paralelamente, y probablemente Escuelas de dicen que entrenamiento para el sicariato, y incluso. pro, Es cuatro. probablemente, sí, claro, y probablemente un poquito antes corrompieron todas las estructuras políticas, administrativas y de seguridad del Estado. Con el respaldo del poder económico de los grandes carteles internacionales, el crecimiento de las pandillas ha sido exponencial. Los Choneros, por ejemplo, que es la banda criminal más importante, se dice que apenas hace 7 años no llegaba a 700 integrantes. Hoy tiene capacidad económica para financiar un ejército de delincuentes de más de 20.000 personas. Las principales otras bandas, prácticamente casi todas surgieron como disidencias de los choneros, porque al comienzo los grandes carteles se concentraron en esas bandas, pero la fuerza de las disidencias de los choneros tienen una capacidad igual. Por ejemplo, los Lobos, Lobos. que están ligados al cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, tiene 15.000 miembros. Y después están los otros grupos, los lagartos, se especializaron en el control carcelario y tienen presencia en las 35 cárceles. Los tijerones. Los tiguerones se han Tiguerones. especializado en la infiltración institucional. El gobierno de Noboa señaló que los tiguerones han logrado infiltrar el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y varios gobiernos autónomos descentralizados. Eso nos permite entender el crecimiento espectacular de la delincuencia y también nos permite entender por qué la operación Fénix desencadenó la crisis actual. Nos queda preguntarnos qué espera alcanzar Noboa asumiendo una estrategia que está entre una guerra militar a los mexicanos, una represión indiscriminada a los Bukele y un nivel formidable de intervención militar extranjera. Militar, Bueno, porque no es la DEA, ¿verdad? El FBI va a entrar, pero es el ejército de los Estados Unidos. Aquí, además, va a ganar las próximas elecciones. Eso es lo lo que anda sé. buscando. Bueno, Bueno, eso es lo eso que es lo vamos a que anda buscando. discutir. Pero además se está dando algo espantoso que se dio también en El Salvador, aquí más grave con el ejército, que es la racialización del conflicto. O sea,
todo negro que ande por la calle mal vestido o con un tatuaje va para la cárcel, ¿verdad? Y además en los sectores populares el ejército entra no como la policía, sino sin ninguna garantía. Es decir, todos son objetivos del terrorismo, incluso pueden ser eliminados, ¿verdad? Ya se... Así es, no siento todavía la parte de la racialización tal vez, pero en el resto es como en El Salvador, porque igual ha ocurrido en El Salvador. El mandato de Noboa llega hasta mayo del próximo año. Obviamente necesita ofrecer resultados espectaculares en muy corto tiempo. Su lucha contra la delincuencia es su principal estrategia electoral para lograr la reelección. El punto es, ¿lo logrará? Me pareció que vos ya lo hacías presidente. Yo no estoy tan No, seguro. no sé, pero mira, con el apoyo del ejército norteamericano, con el apoyo de la CIA, del FBI, con el control del aparato del Estado, sin plan de gobierno para este año y medio, porque también los analistas te dicen, ha nombrado gente que no sabe nada de seguridad, que no sabe nada de desarrollo social en su gabinete, porque no tiene plan de gobierno ni tiene gabinete, porque ganó sin estar preparado para ganar. Esta es su gran Bueno, apuesta y el país entero se va a mover alrededor de esto, es ¿verdad? posible, Mimi. Es posible, Mimi, pero como no está teniendo ninguna acción de carácter social, como está concentrándose solo en lo militar, yo no estoy seguro de que vaya a ganar. Bueno, la estrategia de militarización de México fue un total fracaso, entre otras razones porque el narcotráfico tiene el poder de plomo o plata, o sea, compra cualquier conciencia o la obliga a ser comprada. Cuando el gobierno mexicano de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, puso como jefe antidroga y contacto oficial con la DEA a Genaro García Luna. Sí. Este personaje que ahora está extraditado desde España a Estados Unidos, cuando lo puso Felipe Calderón, tenía ya 6 años de estar a sueldo del narcotráfico. Bueno, Calderón lanzó al ejército contra los carteles, pero el jefe operativo del ejército en las acciones contra los carteles era Salvador Cienfuegos Cepeda, también acusado por la DEA de estar al servicio del narcotráfico. Ecuador no tiene manera de ser diferente. El general Ramírez, jefe del narcotráfico de Ecuador, está en prisión por colaboración con el narcotráfico. Y en diciembre de 2023, hace poquito, se dio una famosa operación que se llamó Metástasis. Fueron arrestadas 29 personas, entre jueces, fiscales, policías y abogados. Entre los arrestados estaba nada menos que Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Y bueno, ya han sido identificados como colaboradores con las pandillas el director de prisiones y cantidad enorme local de colaboradores que están dentro de las municipalidades, personales de inteligencia de la policía y gente del ejército y de la inteligencia del ejército. Bueno, entonces la parte de militarización, yo no estoy seguro que vaya a resultar tampoco ahí. Después, entre la población ecuatoriana, las políticas bukelianas son populares. Y el presidente Noboa, ya lo dijimos, en algún momento dijo, pueden estar felices los Los Bukele Bukele lovers, lovers. pero el poder de las bandas de El Salvador tiene bases nacionales. Salvador además es un país relativamente pequeño y las fuerzas de las bandas ecuatorianas proviene de las corporaciones internacionales de la droga. Son ellas las que la alimentan, la sostienen. Y aunque las bandas se dedican a todo tipo de delitos, extorsiones, etcétera, como hacían en El Salvador, las bandas en realidad son un cuerpo operativo auxiliar de la geopolítica de la droga. No es tan fácil que la operación Bukele logre resolver eso. Además, El, recordemos siempre cuando México, el presidente López Obrador lanzó al ejército
a tomar preso al hijo del Chapo Guzmán. Llegó el ejército americano con todo al pueblo donde estaba el hijo del Chapo, había recibido ya información y lo esperaba un ejército más dotado de tanques, de lanzacohetes, de todo, que los hizo retroceder al ejército mexicano. ¿Ya? Y ahí se acabó Así, la y bueno, va a guerra. entrar el ejército de los Estados Unidos va a entrar y va a entrar el FBI, pero es muy difícil que una fuerza externa logre lo que no logran fuerzas internas. Y además, el propio FBI, con todas sus capacidades, no ha logrado en los Estados Unidos disminuir ni la producción ni la distribución de la droga. Ni sobre todo el lavado, porque es parte de la economía de los Estados Unidos y es intocable. Y en Ecuador, que está dolarizado, prácticamente fueron prácticamente eliminados todos los mecanismos de control de la legitimación de capitales. Bueno, necesita dar golpes espectaculares y aprovechar la popularidad que esos golpes le den para ganar las elecciones. Quedamos en ver si lo logra. Sin embargo, el descontento, el terror que ahorita produce la, la, la droga, no es menor que el terror que producía la droga y el narcotráfico en México. Y sin embargo, López Obrador no ganó por una promesa de represión contra la droga, ganó por un programa social, por promesas de cambios estructurales, y Noboa no los está haciendo. Entonces, este es el punto de la viabilidad que tiene. O sea, Realidades muy diferentes, Fausto. Primero, López Obrador venía en una lucha contra los partidos corruptos de antes, cosa que de alguna manera Noboa hereda, pero con muy pésimos resultados de Lazo y de Moreno. Pero además es un año y pocos meses para las elecciones. Nadie le está pidiendo las grandes políticas sociales en ese año y medio. Es decir, es muy corto el tiempo. Por eso es que me preocupa la posibilidad de que Noboa gane las elecciones. tenés mucha razón, sin embargo, en realidad no es que la gente pida las políticas sociales. Las políticas sociales, cuando no están, producen hambre, dolor, miseria, desesperación. Y no es necesario que alguien pida las políticas sociales para que las políticas sociales creen un ambiente electoral propicio a quien se enfrenta a un gobierno que no está teniendo políticas sociales. Y yo digo que esa es una debilidad. Vamos a ver qué pasa. Una Por debilidad, lo pronto, no lo por, suficiente. tal vez no será lo suficiente, pero por lo pronto, la política represiva, si no es acompañado de un medio social, aumenta el dolor en los barrios porque aumenta la miseria y la inseguridad, no la disminuye, no disminuye la inseguridad. La represión nunca ha disminuido la inseguridad. Lo que ocurre es que la logra disminuir en el largo plazo, en el corto plazo la hace más grave. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. En todo caso, el hablar de esto tiene un gran interés para nosotros porque hay gente que está diciendo que en Costa Rica le faltan 19 meses para estar como Ecuador. Y eso es una cosa, ese es Una un mentira. enorme disparate, lo que no cambia el hecho fundamental que la defensa que tiene Costa Rica, fundamental, podrá tener problemas represivos, no lo sé, pero el baluarte fundamental que sostiene a Costa Rica es su política social que está en deterioro y eso sí es un fenómeno muy preocupante. Muy Aquí bien. estamos. Estamos. Vamos de nuevo a estar con ustedes la próxima semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes.